Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos aquí en su programa A los Pies del Maestro Live con los pastores Benito y Carmen de Cañate nuevamente a petición de las personas que siempre se conectan con nosotros. Este es un programa que ha bendecido y seguirá bendiciendo muchas vidas, muchas familias, muchos hogares. Y estamos gozosos y alegres de estar nuevamente con ustedes a través de las redes sociales aquí en este programa tan interesante de enseñanza bíblica, de la sana doctrina, de la palabra del Señor. Como bien lo hemos señalado allí, somos generadores de cambios a través de la palabra del Señor. Así que quédese con nosotros. En este programa vamos a estar compartiendo un tema muy pero muy interesante de la palabra del Señor y que será de mucha edificación para ustedes. Bueno, como siempre estamos aquí los pastores Benito y Carmen de Cañate para esta hora en donde quédese con nosotros. Vamos a hablar sobre los estigmas versus las marcas de Jesús. Benito. Así es, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por permitirnos esta nueva temporada de edición de su programa A los Pies del Maestro Live, que llega hasta sus hogares precisamente a través de el aprendizaje, la enseñanza, la discusión de los temas bíblicos pertinentes conforme a lo que se detallan los tiempos, a fin de que todos podamos ser edificados por medio de la palabra del Señor. Así que usted manténgase en sintonía, usted igualmente tome lápiz, tome papel o tome pluma o tome algún otro o instrumento electrónico para grabar, para hacer las preguntas, hacer los análisis, recoger los versículos sobre el tema que vamos a conversar en esta nueva temporada. ¿Cierto? Claro que sí, vamos a aprovechar el tiempo, Benito, que nos regala el Señor a través de las redes sociales y vamos hoy a compartir sobre la base de Gálatas capítulo 6, verso 11 en adelante, dice la Reina Valera de la siguiente manera: mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andéis conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Pero yo quiero leerlo, Benito, en la versión TLA para que estemos un poquito más claros cuando la persona diga estigmas. ¿Por qué estigmas? ¿Qué tiene que ver estigmas con las marcas de Jesús? Mira lo que dice la TLA en este pasaje. Dice, esta parte la escribí yo mismo, dice Pablo. Fíjese que le escribo esto con letras bien grandes. Los que quieren obligarlos a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente. No quieren sufrir por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. Ellos están circuncidados, pero no obedecen la ley de Moisés. Lo único que desean es que ustedes se circunciden para luego decir con orgullo que ellos pudieron convencerlo de circuncidarse. Yo, en cambio, dice Pablo, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Amén. Ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. En realidad no importa
No importa si uno está o no circuncidado. Lo que sí importa es ser una persona distinta. Amén. Que Dios dé su paz a los que viven así y que muestre también su bondad a los que son suyos. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Amén. Qué hermosa palabra, Benito. Cuando yo escucho hablar a Pablo de este tema y expresarse de esa manera, que nadie los obligue a circuncidarse para quedar bien con la gente, para aparentar, para no sufrir en realidad lo que hay que vivir por causa de la cruz. Me llama la atención porque Pablo está hablando de una situación compleja. Habían personas que querían guardar las apariencias, pero no en realidad querían vivir la vida como lo decía la palabra, pero obligaban a otros a hacer aquello que ellos mismos no hacían, y eso les causaba presión a muchos, les causaba molestia a muchos. Y Pablo decía: yo en cambio no me interesa lo que piensen de mí, no me interesa lo que el mundo diga de mí, no me interesa, porque a mí lo único que me interesa es vivir la vida que a Cristo le agrada y vivir la vida conforme a la palabra. Pablo dice: mira, lo único que realmente importa es ser una persona distinta, que haya un cambio, una transformación en nuestra vida. Por eso él dice que no importa la circuncisión o la incircuncisión, lo que importa es ser una nueva creación. Y en base a eso, Benito, yo quiero que hablemos hoy de lo que es este tema tan controversial, podríamos decirlo, como es los estigmas. Porque no es lo mismo, aunque parezca igual, el estigma que las marcas o las cicatrices por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a hablar de estigmas, estamos hablando de ese conjunto de actitudes o creencias desfavorables que desacreditan o rechazan a una persona o a un grupo de personas por considerarles diferentes. Así es. Mira lo que es un estigma. Y un estigma es una mala fama, por decirlo así, un descrédito, una deshonra, una infamación, producto de, puede ser dogmas, Benito, porque ¿qué es un dogma? Un dogma no es otra cosa que una declaración o una interpretación de hombres sobre una verdad. Y es allí donde Pablo dice: mira, ellos quieren circuncidarlos a ustedes, pero ni ellos mismos viven como personas circuncidadas. Sí, cierto. Y conforme a lo que Pablo señala en la carta a los Gálatas, tomando en cuenta el contexto en el cual Pablo le está hablando a la iglesia que está en Galacia. Pablo le habla a una iglesia que inició muy bien, una iglesia que inició en el Espíritu, pero con el caminar y el andar se apartaron del Espíritu y volvieron a los rudimentos. ¿Y a qué rudimentos volvieron? Volvieron a los rudimentos de la ley de Moisés. Y al volver sobre estos rudimentos de la ley de Moisés, vinieron fundamentalmente sobre una serie de aspectos y una serie de situaciones que nos llevan indudablemente a darnos cuenta de que la Iglesia de Gracia se apartó de la vida en Cristo para reemplazarla por una serie de formalidades, una serie de rituales, una serie de cumplimientos externos que los iban a identificar entonces en el mundo en el cual ellos se estaban desenvolviendo. Y este tema de los estigmas es fundamental porque este tema golpea a la sociedad actual en todos los niveles y sobre la base de todas las generaciones. Golpea a los niños, golpea a los adolescentes, golpea a las mujeres, golpea a los hombres, golpea a los adultos, golpea a los cristianos y a los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque la sociedad de alguna manera busca una forma de tener un conocimiento previo del individuo antes de que el individuo se dé a conocer.
entonces tendemos, y usted lo ha escuchado, indudablemente, tendemos a estigmatizar. Es decir, antes de conocer en realidad a la persona, antes de conocerle en realidad a una persona, dependiendo del país o la región, ya nosotros tenemos un concepto negativo de las personas que vienen de allá. Así nosotros nos damos cuenta que hay diversas calidades de estigma. Y esas calidades de estigma prácticamente crean un concepto errado con respecto a las personas. Y nos llevan a actuar con las personas de acuerdo al estigma en el cual nosotros creemos. Es como, señala Carlos, es como una especie de prejuicio. Es decir, tenemos una concepción peyorativa y negativa de alguien antes de conocerlo. Y así nosotros lo vemos. Por ejemplo, decimos que bueno, la persona que viene de tal lado tiene que ser de esta manera. Así que si yo conozco una persona que viene de ese lugar, yo espero que se comporte de esa manera. De hecho, cuando Pablo le escribe en varias de sus epístolas, habla por ejemplo de los cretenses y se refiere a ellos porque su propio profeta, su propio poeta decía con respecto a ellos quiénes eran. Así que inmediatamente nosotros nos damos cuenta que este tipo de situaciones se han dado en el tiempo antiguo y se han dado también en la época actual. Ahora nosotros como iglesia vamos a entrar en lo que es una diferenciación entre lo que es un estigma y lo que son las marcas de Cristo. En lo que él representa el estigma y los errores a donde nos debe llevar el estigma, indudablemente la certeza a la que nos puede llevar las marcas de Cristo. Entonces, esto es lo que Pablo hace referencia, porque Pablo en el final, en lo que hemos leído en Gálatas capítulo 6, del versículo 11 en adelante, Pablo le dice claramente a los Gálatas que existen algunos que quieren mostrar orgullo, poder sobre otros, persuadiéndolos de que se circunciden. Y al circuncidarse, ellos poder jactarse de que con su habilidad lograron persuadirlo de que se circunciden. Y al circuncidarlos, los llevan a tener que cumplir la ley de Moisés y se apartan entonces del cumplimiento y de la vida en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo trata de explicarle a los Gálatas a lo largo de los 5 capítulos de la carta a los Gálatas. Le trata de explicar que ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale. Es lo mismo que nosotros leemos en la carta a los Romanos con respecto a ese mismo tema, que también Pablo nos vuelve y nos los explica, pero con una finalidad, que nosotros nos concentremos en lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a desglosar un poquito porque queremos detallar este asunto de los estigmas. Amén. Que lo vivimos como tú lo señalas, tanto en la sociedad, sí, en la familia, en los trabajos, en la vida profesional, en todo ámbito, pero también en la vida como cristianos. Tenemos que verlo de una manera muy amplia y comprender que sí nos está afectando. Así es. Queremos verlo bajo el fundamento bíblico por razón de cuánto afecta esto nuestra identidad, nuestro carácter. Muchas áreas de nuestra vida están afectadas porque los estigmas son marginaciones, discriminaciones que el hombre crea o que el hombre impacta sobre nuestras vidas, y eso afecta nuestro ser interior y nuestro entorno, y como tú lo has dicho, afecta a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces, Benito, este asunto de afrenta, este asunto del estigma es tan negativo para algunas personas porque son características distintivas. No estamos diciendo que no existan personas con ciertas actitudes o comportamientos propias del pecado, propias de malos hábitos y todo lo demás. Pero también existe en nosotros, y aún más como cristianos, lo que llamamos el currículum vitae de la persona, que cuando viene a Cristo, y lo vemos a través de la palabra, cuando viene a Cristo, si viniste de tal lugar, tienes un estigma, tienes una discriminación, tienes una marca, una señal que te identifica y te va a marcar. Y define cómo debe.
¿Cómo te vas a comportar? Y te va a definir. Y si uno no lo supera, si uno no lo trata en Cristo, lo vemos en Pablo, que pasó de ser Saulo a ser Pablo, pero eso le costó, porque cuando lo veían como el hombre perseguidor de la iglesia, el hombre que atacaba a los cristianos. Correcto. Y tuvo que vivir su proceso, pero dejó de ser Saulo para ser Pablo. Entonces Pablo tuvo que aprender, y por eso Pablo lo habla muy claro, y Pablo tuvo que enfrentar aún a los fariseos, aún a los religiosos, aún a los estigmatizadores, aquellas personas que andaban cuestionando a todo el que se convertía al cristianismo o el que se convertía en las cosas del Señor, para ver, ¿guardas la ley o no la guardas? ¿Te circuncidas o no te circuncidas? Entonces así muchas veces encontramos que hay personas que cuando nosotros venimos a Cristo, bueno, esta era Rahab la ramera, ¿verdad? Eso es un estigma. Este es Ruth la moabita, ¿verdad? Este es fulanito, este es menganito, este es sultanito. Y vemos que todos estos estigmas, si nosotros no lo comprendemos, si nosotros no lo tratamos, vamos a acarrear con la culpa de lo que fuimos por nosotros mismos o por la presión del enemigo, y también por la presión y por los detractores, por los religiosos legalistas fariseos, que van a tratar de que nosotros actuemos como ellos querían que la iglesia de Gálatas actuara. Y por eso Pablo se lo dijo: a mí no me interesa lo que piensen de mí o lo que el mundo piense de mí. Y tal vez estoy muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. Entonces, un estigma realmente es un estereotipo negativo. Así es. Que tiene que ver con raza, género, estereotipo. Vamos a ver todo eso. Tiene que ver con un estigma religioso, un estigma social, un estigma económico, adquisitivo. Así es. Un estigma de identidad deteriorada, un estigma de salud mental. Vamos a ver todas esas cosas que, hermanos, son cosas que a veces arrastramos aún en el cristianismo porque no lo tratamos. Efectivamente. Y es que tenemos que partir de la base cuando uno identifica cómo se desarrolla un estigma o cómo se crea un estigma. Por regla general, la titularidad del creador del estigma siempre va a corresponder a un grupo dominante, a un grupo que ejerce el poder, o a un grupo de personas que ejercen cierto poder y cierta autoridad. Exacto. Y el estigma siempre va a responder al miedo. El estigma nunca va a responder a la razón. El estigma siempre va a responder al miedo. Uno se da cuenta en la historia moderna, para poder que nos identifiquemos tal vez con mayor cercanía. Por ejemplo, en el caso de la Alemania nazi, ellos estigmatizaban a los judíos y calificaban a los judíos como un grupo inferior, pero también lo calificaban como un grupo que se había aprovechado de la riqueza del pueblo alemán. Ellos al mismo tiempo estigmatizaban a los comunistas y estigmatizaban a los socialistas. También estigmatizaban a los intelectuales, y ellos los estigmatizaban y los calificaban como grupos problemáticos. Estigmatizaban a los gitanos y los calificaban como grupos problemáticos, como gente que lo que iba a traerle era ruina a los alemanes, y al calificarlos así tomaban una decisión: eliminarlos. Porque ese es el objetivo. El objetivo de ponerle un estigma a una persona o a un grupo es para anular su influencia y limitar su crecimiento y su desarrollo. ¿Por qué? Porque el éxito de estigmatizar no radica en que yo le ponga un estigma a alguien. El éxito radica en que aquel que recibe el estigma se lo crea y viva de acuerdo al estigma que yo le he señalado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tomar en consideración ese elemento, porque ese elemento es el que nos va a permitir a nosotros comprender lo que está ocurriendo aquí. Ese es el elemento que nos va a permitir comprender lo que está ocurriendo en nuestra vida y por qué el estigma es tan importante. Y como bien Carmen señala,
nos vamos a dar cuenta que aún nosotros, en nuestros núcleos familiares, también estigmatizamos. Hay padres que estigmatizan a sus hijos y hay hijos que estigmatizan a sus padres. Y nos vamos a dar cuenta que aún en la iglesia cristiana, en la iglesia que se mueve sobre la gracia, también estigmatizamos. Si hay personas que vienen de determinada región, de una ciudad o de una provincia, los estigmatizamos porque ellos en la iglesia se van a comportar de esta manera. Y todo el que viene de allá se tiene que comportar de esa manera. Entonces, que estamos creando estigma porque estamos estableciéndolos sin conocerlos, sin permitir que el Espíritu Santo, que ha obrado en nosotros para cambiarnos, también tiene poder para orar en ellos, para cambiarlos. Ese es el detalle que nosotros nos vamos a dar cuenta y por qué Pablo llega a la conclusión y se lo dice muy claramente a los Gálatas. Si nosotros tuviésemos que resumir lo que Pablo le dice a los Gálatas, le dice prácticamente: como yo estoy en la gracia, ustedes también están en la gracia. Así que como yo no creo en lo que el mundo pueda decir de mí, ustedes tampoco deben creer en lo que el mundo pueda decir de ustedes. ¿Por qué? Lo importante es que sean una persona distinta. Distinta, cambiada y renovada. Porque Dios, que no hace acepción de personas, ese sí conoce nuestros corazones. Por eso les hablaba específicamente de lo que vemos en la palabra. Ruth, la moabita. Así es. Ra, la ramera. Y así vemos una serie de estigmas o marcas, discriminaciones, difamaciones, deshonra sobre cómo fue nuestro pasado. Te estigman por tu pasado. Te estigman por lo que fue o por lo que no fue. Te estigman por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Te estigman por lo que pudiste hacer y no hiciste. Te estigman por errores, por faltas, por equivocaciones. Nos estigman porque fuiste ladrón, porque fuiste borracho, porque fuiste prostituta, porque fuiste santero, porque fuiste brujo, porque fuiste mujeriego, porque adulteraste, porque fornicaste, por esto. Y cuando vemos a la luz de Pablo, Pablo estaba hablándole a los fariseos, a los guardadores de la ley, y le dice: ¿sabe qué? Sí, yo sé que muchos de nosotros, o él, yo fui lo que fui. Pero ahora yo soy una nueva creación, ahora yo soy una persona distinta y que nadie me señale, que nadie me cause molestia, que nadie me ponga el dedo y me señale y me critique, porque yo sé lo que me ha costado vivir por causa de Cristo para tener esta nueva vida que yo tengo. Y si a ustedes, galateños, les sucede lo mismo, lo importante es que sepa que usted es una nueva creación, una persona distinta, y eso es lo que lo identifica a usted. No tu pasado, no lo que hiciste, no lo que no hiciste, no el currículum vitae que te quieren sacar las personas. Por eso es importante, como dijo el pastor, que no es tanto lo negativo o cómo te marquen un estereotipo. Lo importante es cómo tú lo tomes frente a eso. Así es. Ok, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo que pasó, pasó. El pasado es pasado. Así es. Si alguno no lo recuerda, es usado por el diablo para tratar de estigmatizarnos, marcarnos, discriminarnos, hacernos menguar, para tener esa identidad deteriorada. Exactamente. Esa salud mental dañada, enferma. Es vivir marcado por algo que Cristo ya perdonó. Y nos limpió. Y nos limpió y nos sacó, porque Dios es un Dios transicional, Benito. ¿Qué quiere decir eso? Dios, cuando nos acepta como hijos, nos transiciona. Dice que Él anuló el acta de los decretos. Dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos un Dios transicional, un Dios que nos lleva del pecado a la vida nueva, que nos lleva de las tinieblas a la luz, que nos lleva de ser una vieja
creación a una nueva creación. Pero si yo no comprendo esto del estigma de porque yo fui, hiciste y demás, yo viviré toda la vida reprimida, Amén. enferma, viviré retraída y no cumpliré el propósito para el cual Dios me trajo aquí, porque por el que dirán, por la culpa, por aquellos estigmas que vamos a ver en esta serie de programas que nos van a impedir poder vivir la plenitud y estar completos en Cristo. Porque cuando nosotros vemos a ese Dios transicional, Benito, vemos a un Jacob ser Israel, vemos a una Sarai ser Sara, vemos a un Abraham ser Abraham, vemos a un Cefa ser un Pedro. Entonces allí nos damos cuenta y tenemos que analizar cómo Dios opera en nuestra vida y qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros, Benito, porque y te lo digo como una experiencia personal. Amén. Cuando Dios nos trae a sus pies, lo primero que le quieren preguntar a uno es lo que uno hizo. Sí, uno va a dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida, de dónde Dios nos sacó, pero no es para que todo el tiempo estén con el dedo en la llaga, con el dedo allí para decir lo que tú fuiste, lo que pasó, porque esa Rahab, esa Ruth están en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios le quitó el estigma del hombre y le dio la oportunidad de una nueva vida, de ser personas diferentes. Porque lo que se advierte en la palabra sobre la vida de Rahab y sobre la vida de Ruth es lo siguiente. Tanto Rahab, por su condición en Jericó, como Ruth, por su condición de ser moabita, conocían exactamente cómo eran vistas. Sin embargo, una cosa es lo que ellas conocían, pero otra muy diferente lo que decidió su corazón y su voluntad. Porque Rahab, a pesar de saber que era prostituta en Jericó, y a pesar de que los espías sabían que ella era prostituta, ella decidió seguir al Dios de Israel. Claro. Y Ruth, a pesar de que era moabita, venía de un pueblo maldito conforme a la ley de Moisés, ella decidió que Dios, el Dios de Noemí, sería su Dios y el pueblo de Noemí sería su pueblo. Es decir, rompieron el estigma. Rompieron el estigma porque ellas llegaron a la conclusión de que ese Dios no puede ser tan injusto de no reconocer un corazón que está dispuesto a cambiar y aceptarlo. Y eso es lo que nos traslada la enseñanza a nosotros, porque al final de estos programas, como ha señalado Carmen, lo más importante es que cada uno de nosotros identifique cuál es el estigma que le han puesto y cuál es el estigma que ha determinado tu curso de vida y las decisiones en tu vida. Porque, hermano, cuando somos estigmatizados y nos creemos el estigma, estamos reconociendo que no tenemos forma de salir de esa condición y empezamos a vivir de acuerdo a la descripción que el estigma dice de nosotros. Y es necesario que nosotros reconozcamos que en Cristo Jesús nosotros somos nueva criatura y que las cosas viejas han sido pasadas, que Él las borró de nuestra presencia. Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso, porque ese es el objetivo de este programa. El objetivo no es que conozcas los diversos tipos de estigma. El objetivo es que al conocerlo podamos identificarnos en nosotros y sepamos cómo quitarnos el estigma de encima y seguir adelante en la nueva vida. Como Carmen lo ha descrito, el estigma nos limita, el estigma impide que crezcamos, impide que nos desarrollemos. Y Dios no quiere eso de parte de nosotros, porque Dios nos ha traído, en Cristo Jesús nos ha traído a libertad. Y también señalar algo fundamental, Benito. No volvernos estigmatizadores. Sí. Porque muchas veces se nos olvida que a nosotros también se nos perdonó. Así es. Que a nosotros también se nos limpió. Que a nosotros se nos dio también la oportunidad de una nueva vida. Correcto. Y que nosotros tenemos que comprender que así como Cristo nos tiene paciencia a nosotros, dice Pablo, nosotros también tenemos que tener paciencia con aquellas personas que vienen llegando, no importa en la condición en la que vengan.
no importa por qué camino haya transitado, no somos nosotros quienes para poner el dedo o para decir o para opinar sobre algo que ya Cristo dejó atrás. Amén. Entonces es importante, amados hermanos, porque como dijo el pastor, analizar qué área de nuestra vida está siendo afectada por un estigma, por una marca, por una discriminación, correcto, por una difamación, por una... Muchos decimos que son traumas, muchos decimos prejuicios, muchos decimos culpas, pero hay que comprender algo. Amén. Hay situaciones propias, correcto, y hay situaciones externas que también nos afectan, porque una cosa es lo que yo pueda sentir propio y otro es la presión que viene de afuera, que también me empuja y me pesa, porque al final, oye, uno dice, yo estoy viviendo mi propia lucha por dejar de ser quien era, y este que está allá me está añadiendo más tristeza a lo que ya yo estoy viviendo, porque Pablo lo dice claramente. Ven acá, y quiero leerlo porque es interesante. Pablo dice, ven acá, ya hemos dejado todo, ya hemos apartado de nuestra vida todo, ahora somos una persona distinta, una persona nueva. No me causes problemas. No, ¿por qué? Porque Pablo está diciendo, mira, ya yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de la culpa de haber hecho lo que había hecho, de haber perseguido a la iglesia, de todo lo que fui. Ya yo tengo cicatrices, ya fueron sanadas, pero existen allí para que tal vez nunca me olvide de lo que Cristo hizo y de lo que no vuelva atrás. Así mismo es. Ya Pablo decía, ya yo tengo eso en mi cuerpo, y tú vienes a decirme a mí o a criticarme, parafraseando o pensando o poniéndonos porque todo lo vivimos. Muchos decimos, ya yo dejé esto, dejé lo otro, estoy tratando de superar, estoy tratando de dejar de pensar en lo que hice, en lo que no hice, en los errores que cometí, en cómo me equivoqué, que si hubiera venido a Cristo antes, no hubiese hecho esto, no hubiese hecho lo otro. Estoy viviendo y tratando de superar todo aquello de mi vida, y tú vas a venir a ponerme el dedo, a señalarme, a difamarme, a criticarme. ¿Cómo tú, y siendo cristiano, vas a hacer eso conmigo si yo estoy luchando yo mismo por continuar en este camino? Exactamente. Entonces, ¿quiénes debemos ser nosotros? Aquellas personas que ayuden a ese que viene estigmatizado por su pasado, estigmatizado por el mundo, estigmatizado por la familia, por la sociedad, estigmatizado por aquellos errores que en algún momento han cometido. La iglesia tiene que venir a ayudarlos a sanar, a levantarse, a ser esa persona distinta. Como un ente restaurador. Como un ente restaurador. Pero entonces a veces como iglesia nos volvemos enemigos de la cruz, enemigos de los que caminan con Cristo. Aleluya. Y nos volvemos más estigmatizadores aún. Y eso se debe, y eso lo vamos a ver. Y eso lo dice Pablo. Y eso lo vamos a ver porque cuando se llega en el cuerpo de Cristo a una condición como la que Carmen describe, cuando caemos de la gracia y nos caemos en la religiosidad, automáticamente nos vamos a volver vamos a estigmatizar a las personas. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque desde que salimos de la gracia y caemos en la religiosidad, entonces vivimos en el miedo. ¿Por qué vivimos en el miedo? Porque el amor, que es perfecto, es el que echa fuera temor. Y el amor pertenece a la gracia, no pertenece a la religiosidad. Y al no pertenecer a la religiosidad se alimenta del miedo. Y para poder alimentarse del miedo, tiene que defenderse y tiene que fijar límites y parámetros y calificar para mantener a las personas y a los grupos humanos en cada su lugar sin que lleguen a afectar al grupo dominante. Eso es lo que ocurre en la religiosidad. Por eso es que nosotros siempre tenemos que procurar vivir y andar en la gracia, porque cuando vivimos y andamos en la gracia, nos damos cuenta que este hermano que se acaba de convertir,
que ha venido no sé de dónde, que ha experimentado no sé qué cosa, también tiene derecho a nacer de nuevo como yo nací de nuevo. Y también tiene derecho, porque Dios se lo ha dado, a darle oportunidad y las bendiciones de Dios, así como yo disfruté de las oportunidades y de las bendiciones de Dios. Y también tiene derecho a ser llamado por Dios, ya que el Espíritu Santo derrame dones sobre el hermano, y yo no puedo sentirme mal por eso, porque es el Espíritu Santo y es Dios actuando en toda su sabiduría. Pero cuando yo utilizo el estigma, entonces trato de anular la obra del Espíritu Santo. Es que ese es el punto, hermanos, y ese es el punto de la responsabilidad que como hijos de Dios nos corresponde a nosotros. Cuando nosotros caemos en la tentación, porque nos hemos apartado de nuestra relación con el Espíritu Santo, de estigmatizar a otro, nos estamos oponiendo a la obra del Espíritu Santo en la vida de ese hermano. Estamos siendo piedra de tropiezo para que ese hermano pueda crecer. Y creo que cuando nosotros nos damos cuenta de esta realidad, comprendemos muy bien la sentencia de nuestro Señor Jesucristo. Mejor será que nos atemos una piedra de molino y nos echemos al río. Por eso Pablo se ve en la necesidad, pese a que estaba con problemas para escribir. Así es. Se ve la necesidad de escribirle a los galateños, sí, a los de Gálatas. ¿Por qué? Porque los querían obligar a circuncidarse para quedar bien con la gente. Sí. Querían que vivieran de apariencia. Y nosotros en Cristo no podemos vivir de apariencias. Nosotros no podemos vivir como vivíamos en el mundo. En el mundo vivíamos de apariencia y no importaba porque teníamos una vida sin Cristo. Pero ahora cuando venimos a Cristo, cuando conocemos la verdad, cuando participamos del don del Espíritu Santo y la palabra, no puede ser así. Por eso Pablo le dice que esas personas que quieren quedar bien con la gente no quieren sufrir por anunciar el mensaje de la cruz. Y mira lo que dice: ellos están circuncidados, pero no obedecen la ley de Moisés. Lo único que desean es que ustedes se circunciden para luego sentirse orgullosos, para jactarse. Como dice, habla Jesús de los fariseos hipócritas. Así es. Que cruzan al otro lado para ser prosélitos y después lo dejan por allí tirado. O lo hacen más doblemente esclavos del diablo que ellos. Entonces Pablo dice: yo en cambio, poniéndose él como ejemplo, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a su muerte ya no importa lo que este mundo malo piense de mí. Aleluya. Como si yo hubiera muerto para este mundo. Y es allí donde yo quiero remarcar, porque eso es un estigma. El mundo nos estigmatiza, la sociedad, la familia, aún las personas dentro de las iglesias nos van a querer estigmatizar por lo que fuimos, por lo que no fuimos, por nuestro pasado, por los errores, por la falta, por las equivocaciones. O aún por haber elegido el camino de Cristo. O aún porque van a decir: y ahora se cree aleluya, y ahora se cree santo, y ahora se cree espiritual, y no se acuerda cuándo fue, cuándo hizo, cuándo era, cuándo, etcétera, etcétera. Entonces Pablo dice: a mí no me importa, y a ti no te tiene que importar lo que el mundo malo piense de ti. Y le dice: en realidad no importa si uno está circuncidado o no está circuncidado, porque lo que importa realmente, y quiero remarcarlo aquí, porque sé que va a haber personas, y hay personas que todavía están viviendo esos sentimientos de culpa, que todavía están viviendo marcados y atados y limitados por el enemigo frente a lo que fue, lo pasó, o lo que viví o lo que no viví, los errores que cometí. Entonces Pablo dice: no importa, lo que importa es ser una persona distinta. Amén. Que Dios, y mira lo que le dice Pablo a los Gálatas, que Dios dé su paz a los que viven así. ¿Por qué Pablo dice que dé de su paz? Porque, hermano, nadie que vive estigmatizado tiene paz. Porque vive con un pensamiento, con una marca, con una discriminación, con una situación difícil, hermano. Porque el enemigo va
a golpear por allí, por donde está eso. Por eso Pablo dice que Dios le dé de su paz y que le muestre su bondad también. Amén. Porque, hermano, mira, dice que nadie me cause problemas. Yo sigo allí, Benito, porque yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Amén. Que he sufrido. Es que, hermano, es fácil poner el dedo, pero nunca nos sabemos cuánto esa persona ha sufrido, está sufriendo frente a lo que está viviendo y frente a lo que muchos de nosotros le estamos haciendo. A esa persona, señalándola, marcándola, discriminándola, difamándola, haciendo cosas, marginándolas. Porque fue borracho, porque fue prostituta, porque fue drogadicto, porque hizo, porque mató, por tantas cosas. Cuando Cristo ya nos perdonó. Amén. Cuando Cristo, y Pablo lo dice claramente, lo que he sufrido por pertenecer a Jesús. Amén. Pablo era doctor de la ley, fariseo de fariseos, tenía todos los privilegios como Saulo, y todo lo estimó como basura por la excelencia de conocer a Jesús. Dejó familia, dejó el nivel, la posición que tenía, dejó los privilegios que tenía para pertenecer a Jesús y entrar en ese estigma de aquellos que le marginaban o lo discriminaban o lo difamaban por causa de pertenecer a Jesús, por no ser el perseguidor de la iglesia, por no ser el acusador, por no ser Saulo. Entonces yo tengo un vivo celo y un vivo peso, Benito, frente a aquellas cosas que muchas veces vemos que está ocurriendo cuando la iglesia debe ser un agente restaurador. Amén. Y es interesante, Benito, porque también Pablo lo habla en 2 de Corintios capítulo 4, y si usted ve allí todo lo que se rodea, Pablo dice que tenemos este tesoro en vaso de barro. Amén. Pero a la luz del estigma y las marcas de Cristo, tenemos que ver este pasaje que lo hemos visto de muchas formas. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados. Amén. En todo, mas no angustiados. En apuro, ese es el sufrimiento por pertenecer a Cristo. Exactamente. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces allí es donde estamos viendo claramente, Benito, lo que es la diferencia de morir a la carne, de padecer por causa de Cristo y sufrir por el estigma del hombre. Tú y yo prefiero sufrir por pertenecer a Jesús que estar estigmatizado toda la vida por tratar de vivir de apariencias. Es que el detalle allí es que la vida cristiana, nosotros como cristianos tenemos que partir de la siguiente base. Nosotros estamos llamados a poner en la balanza vivir padeciendo por causa del Evangelio o acomodarnos al mundo. Así es. El estigma por seguir a Cristo puede ser que nos trate de avasallar, pero por eso Pablo hace hincapié en la paz que vamos a recibir de parte de Dios, por vivir para Dios y por vivir como Dios espera que nosotros vivamos y por practicar el Evangelio como Dios quiere que lo practiquemos. Y a pesar de que para el mundo seremos espectáculo, como señala Pablo en otra de sus epístolas, para el mundo seremos espectáculo, pero para Dios seremos su especial tesoro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Ser el especial tesoro para Dios
Y sufrir por ser el espectáculo del mundo es preferible sufrir siendo el espectáculo del mundo, sabiendo que somos el especial tesoro para Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en nosotros como cristianos? Y ahí tiene que ver mucho cuánto nos afirmamos en Cristo Jesús, porque ese fue el problema de los Gálatas. Los Gálatas se dieron a la presión del mundo. Y no se dieron a la presión de cualquier mundo. Iniciaron en el espíritu y terminaron en el... Se dieron a la presión de un grupo que también era estigmatizado, pero que aún a pesar de ser estigmatizado, habían aprendido a vivir bajo su estigma y a funcionar en medio del mundo. Eso fue lo que le ocurrió a los Gálatas, porque los judíos también eran estigmatizados. Los que seguían la ley de Moisés también eran estigmatizados. Sin embargo, habían creado, habían vivido en ese estigma muy cómodamente, con una serie de privilegios, que era mejor mantenerse de esa manera a aceptar a Cristo y sufrir el estigma de ser cristiano. Entonces, eso es lo que persuade a los Gálatas. Los Gálatas se apartan de la gracia y buscan las normativas de un grupo que también era estigmatizado, pero que tenía mayores privilegios que servir la persecución. Nosotros recordemos la historia. La consecuencia en el Imperio Romano de ser cristiano era peor que la de ser judío. Al cristiano se le quitaban las propiedades, se le quitaban los bienes, se le apartaban. Los cristianos tenían que ocultarse, tenían que utilizar lenguajes clave para comunicarse entre ellos, tenían que soportar el circo romano, tenían que soportar las persecuciones, las ejecuciones. Eso era lo que soportaban los cristianos. Los judíos no soportaban eso en tiempos del Imperio Romano. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de esas condiciones para poder entender lo que está viviendo el pueblo de Gálatas. Y es la misma condición que ocurre en la actualidad. Vivimos en una época de modernidad y vivimos en una época de libre pensamiento. Y yo siempre cuestiono el libre pensamiento, porque en realidad no existe tal libre pensamiento. ¿Por qué no existe tal libre pensamiento? Porque si existiera un libre pensamiento, a los cristianos no se les perseguiría por defender su fe. No se nos criticaría, no se nos señalaría, no se nos calificaría por el mundo de una manera incorrecta por defender los valores cristianos. Entonces ahí nos damos cuenta que no existe tal libre pensamiento. Existe libertad para hacer lo que me da la gana en contra de aquellos que queremos vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces los que quieren vivir en la palabra del Señor, lo que queremos vivir, vamos a ser estigmatizados y vamos a ser calificados. Y nos van a estigmatizar y van a calificar nuestros argumentos basados en la palabra como contrarios al mundo. Porque es así, son contrarios al mundo. Y el mundo se va a lanzar contra nosotros y nos va a estigmatizar. Y nosotros tomamos una decisión. Ya no vivimos en una circuncisión o incircuncisión, pero quedamos en una decisión. Soy cristiano, pero soy cristiano que acepto las condiciones del mundo. Soy cristiano que reconozco el cambio en la sociedad y reconozco la filosofía y convivo con la filosofía, me mezclo. Yo no soy un cristiano tan exigente conforme a la palabra, porque yo pienso que la palabra, no toda la palabra es la verdad. Entonces, en realidad me estoy adaptando al mundo. Ahora comprendemos por qué el empeño paulino en enfrentar al mundo y por qué el empeño juanino en enfrentar al mundo. Y lo vemos en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, donde Pablo nos hace a nosotros una exhortación con respecto a que nosotros no cedamos al mundo. Y en donde Juan en sus epístolas nos hace una advertencia con respecto a la amistad con el mundo. Pero todo eso se conjuga en una realidad. A pesar de ello, nosotros estamos en el mundo. Pero no militamos conforme a los rudimentos del mundo, como Pablo nos diría. No militamos según la carne, sino que militamos según el Espíritu. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque por querer vivir el Evangelio vamos a pagar un alto precio. Y eso nos lleva también a las epístolas de Pedro. Por eso Pablo, Benito, decía que nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices, el sufrimiento por pertenecer a Cristo. Entonces, Jesús jamás dijo que este camino era fácil. Este camino es estrecho. Así es. No es un camino ancho.
es una puerta estrecha. Correcto. ¿Verdad? Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Nunca la palabra ha dicho que no vamos a padecer, vamos a ser perseguidos, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Se levantarán contra nosotros, hablarán engaño, pegarán mentiras, habrá injusticia, habrá muchos estigmatizadores, enemigos de la cruz. Así es. Pero nosotros somos al final los que decidimos qué nos afecta y qué no nos afecta. Correcto. Qué nos detiene y qué no nos detiene. Porque al final, si yo decido seguir a Cristo, no habrá quien me detenga. Pero si yo decido vivir apariencias, acomodarme, si yo decido preocuparme por el que dirán o por lo que hablarán, estaré limitado, viviré escaso, estaré reprobado por Dios, porque al final no estoy haciendo lo que a Dios le agrada, sino lo que el hombre quiere. Amén. Lo que el enemigo quiere. Y por eso yo quiero, ya en los minutos que nos quedan, compartir y ver a Pablo en este asunto, porque Amén. en el otro programa vamos a ver al maestro. Correcto. Vamos a ver a Jesús en toda la plenitud, porque a Jesús le decían que comía con bebedores y con prostitutas, que era un comilón, que por Belcebú echaba fuera a Belcebú. Exacto. A Jesús le decía, y Jesús dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿Qué no harán? ¿qué no harán con el seco? Entonces nosotros vamos a verlo a la luz del maestro la próxima semana. Amén. Pero yo quiero que veamos a Pablo en Filipenses, Amén. capítulo 3, que es donde Pablo expresa cómo superó el estigma, un poco, el estigma del mundo de ese entonces. Porque como tú lo dices, Pablo se estaba enfrentando a la cultura judía y Por a un la lado, cultura griega y y a la romana. Así es. No es Pablo solo contra el mundo. Entonces, dice, mira, por lo demás, hermanos, en el capítulo 3, verso 1 de Filipenses, por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros la misma cosa para vosotros, y para vosotros es seguro. Amén. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí en ese entonces ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo, de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, mi propio criterio, mi propio juicio, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, mira Pablo, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago. Amén. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás, el estigma. Exactamente. Y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo también sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano, sed imitador de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Oye esto, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Explícalo, Benito. Amén, amén, amén. Yo creo que inclusive el apóstol Pablo, en esta referencia a los filipenses, le dice claramente a los filipenses y le hace un parámetro. Si vamos a gloriarnos en la carne, yo tengo de más gloriarme que aquellos que me están estigmatizando, que aquellos que me están acusando y que me están señalando. Si vamos a hablar en la carne, ellos no son ni fariseos, ni son de la tribu de Benjamín, ni son hebreos de hebreos, ni fueron perseguidores de la iglesia como yo, ni fueron irreprensibles mientras estaban en la ley de Moisés. Sin embargo, yo todo eso lo estimo como pérdida. Basura. Y lo desecho por la excelencia del conocimiento que es en Cristo Jesús. Entonces inmediatamente nosotros nos damos cuenta que Pablo se pone en primera persona para enfrentar a los estigmatizadores. Y para enfrentarlos en esa manera y para ponerse él como ejemplo de lo que ha significado en él la vida en Cristo Jesús. Y para que los que lo están escuchando y los que lean la carta también reflexionen de que tienen que vivir bajo la misma regla, tienen que vivir bajo los mismos parámetros, porque hay recompensa cuando se vive de acuerdo a lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Y le está diciendo que tienen que sobreponerse a todo señalamiento y a toda estigmatización que se les imponga. Tienen que sobreponerse a todos estos aspectos y a todos estos elementos. Tienen que caminar frente a todas estas cosas y tienen que vencerlas en Cristo Jesús. Y que la única forma de vencerlas es acercarse más a Cristo Jesús, para poder vencer estas condiciones y para poder vencer estas situaciones. Y Pablo identifica inmediatamente a todo aquel que estigmatiza a otro como un enemigo de la cruz de Cristo. Y esto es algo poderoso e inmediatamente revelador. Cada vez que nosotros caigamos en estigmatizar a alguna persona, sea cristiana o no cristiana, nosotros tenemos que saber que en ese momento nos estamos constituyendo en enemigos de la cruz de Cristo. Nos estamos constituyendo en anticristos. Porque estamos utilizando un recurso que corresponde a la carne, que corresponde a lo terrenal, a la naturaleza pecaminosa y que no proviene de Dios. Entonces nosotros, asimismo, tenemos que estar claros en cuál debe ser nuestro comportamiento y cuál debe ser nuestra actitud frente a eso. No es que seamos perfectos ya. Y por eso es que Pablo lo dice contundentemente. ¿Por qué? Porque al final de eso, Pablo le muestra a los filipenses. ¿Por qué razón? Porque los filipenses eran una colonia de veteranos de guerra romanos. Era una colonia de ciudadanos romanos y conocían muy bien el concepto de la ciudadanía. Y el concepto de la ciudadanía romana era un concepto que en sí llevaba la estigmatización. ¿Por qué? Porque el ciudadano romano consideraba al que no era ciudadano romano como inferior y lo estigmatizaba. Por eso Pablo le tiene que quebrar la mente a los filipenses y decirle que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que esa ciudadanía que es de los cielos no estigmatiza al ser humano,
porque sabe que para ese ser humano hay un plan de salvación, como también lo hubo para nosotros. De que esa persona también está llamada a convertirse en ciudadano del cielo, si él así lo decide, y no somos nosotros los que podemos impedir que entren. Entonces muchas veces eso nos vuelve al Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo en la confrontación con los fariseos, les decía que los fariseos cerraban la puerta del cielo y ni entraban ellos ni dejaban que otros entraran. Entonces eso es estigmatizar, porque al final yo simplemente no quiero que nadie alcance la salvación, que nadie alcance las bendiciones, ni las alcanzo yo, pero nadie más la va a alcanzar. Entonces es un sistema de mediocridad espiritual que nos lleva a una muerte espiritual. Por eso nosotros tenemos que quitarnos de encima todo estigma que nos ha sido puesto. Y a veces los estigmas que nosotros mismos nos ponemos a nosotros mismos. Es que este tema es tan amplio, Benito, y ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, para continuar este programa. Claro, es nuestro primer programa después de un buen tiempo de Amén. No estar llevando a los pies del Maestro Live. Pero de ahora en adelante, todos los lunes que Dios nos permita, a las 7 de la noche vamos a estar llevando estas enseñanzas bíblicas. Pero es interesante este tema porque es una realidad. Y es una verdad, como Amén. Lo querramos ver, que se está viviendo tanto fuera del cristianismo como dentro del cristianismo. Correcto. Tanto la sociedad, el mundo, como la iglesia. Así es. Y Jesús y Pablo nos los enmarcaron y lo vivieron y lo señalaron. Nosotros a veces vemos muchas cosas en la Biblia y las pasamos desapercibidas y no las estudiamos en el texto y el contexto que se merece, porque allí Pablo dice que hay que morir para poder resucitar, hay que crucificarnos para llevar esas marcas, ¿verdad? Esas marcas que nos identifican como y a quién pertenecemos. Amén. Porque el estigma me dice a quién yo pertenezco. Un estigma como tal, según lo que hemos hablado, ese estereotipo negativo que me marca el mundo, o que me marco yo, o que me marcan otros, y yo me lo creo, es meramente de la carne, del enemigo, del diablo y del mundo. Así es. Pero las marcas de Jesús nos dicen a nosotros a quién pertenecemos. O sea, si estoy estigmatizado y reconozco, ven acá, sí es verdad, vivo estigmatizado por mi pasado, vivo estigmatizado por las personas, vivo estigmatizado por el sistema, vivo estigmatizado por esto, por lo otro. Entonces tu dueño es el sistema, el mundo y quien te estigmatiza. Así es. Pero si tú y yo decimos, bueno, yo sé que nadie me cause molestia, yo sé las marcas, las cicatrices que llevo por pertenecer a Jesús. Entonces, si tus marcas son de Jesús, entonces tu dueño es Jesús. Amén. Y es allí donde yo tengo que hacer la diferencia, detenerme y examinar. ¿Realmente le pertenezco a Jesús y vivo la vida marcada por Jesús? ¿O soy un enemigo de la cruz? ¿O soy un estigmatizador? ¿O vivo estigmatizado? Eso es lo que quiere llevarnos a reflexionar este programa. Porque Pablo vivía marcado por el testimonio de obediencia a Dios. Vivía marcado por el testimonio de la misericordia de Dios que lo guardó hasta el final. Pablo vivía marcado por el testimonio de servicio. Amén. Y lo podemos ver a través de la palabra de servicio a Dios y servicio a los hombres. Él lo dijo, yo lo soporto todo por amor a los escogidos. Yo soporto la cruz, yo soporto el padecimiento, el sufrimiento. Pablo vivía el testimonio de la marca por estar firme en la verdad, por mantenerse en la fe. Así es. Entonces, esas eran las marcas de Pablo. Pablo vivió lo que vivió para dejarnos el legado que ahora estamos leyendo, estudiando y escribiendo. Entonces, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestra marca? ¿Cuál es el sello, como tú lo predicaste ayer domingo? Tenemos que estudiarlo. ¿Somos aprobados o somos reprobados?
porque aprobados por el mundo y reprobados por Dios, o reprobados por el mundo y aprobados por Dios. Porque, amados hermanos, va a haber gente que nos va a criticar por ser aprobados por Dios, porque nos hemos negado a vivir bajo el sistema terrenal y del mundo. Y aún dentro de las iglesias, aún dentro del sistema religioso, vamos a ser estigmatizados o vamos a ser presionados porque no nos acomodamos al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Es que cielo, cuando nosotros vamos al Evangelio, nosotros nos damos cuenta, y seguramente usted también, hermano, recordará esa parte del Evangelio, cuando con respecto a nuestro Señor Jesucristo, presente los sacerdotes y los miembros del Sanedrín, parte del Sanedrín, cuando llegan los alguaciles, le dice de Nazaret. ¿Ha salido? ¿Tú recuerdas que haya salido algo bueno en Nazaret? Quiere decir que Cristo Jesús tenía un estigma que le había puesto ¿quién? La casta sacerdotal y los grupos farisaicos le habían puesto un estigma. Es de Nazaret y no puede salir nada bueno de Nazaret porque Nazaret es de los gentiles. Entonces venía con un estigma, pero por eso cuando la gente lo escuchaba hablar, la gente se confrontaba. El estigma que me dicen los fariseos y los sacerdotes versus cómo habla este hombre, y ahí se desmorona la mentira, porque al final vamos a llegar a la conclusión de que el estigma es una mentira. Y lo peor de la mentira que pueden decir sobre ti es que tú te creas la mentira. Exacto. Bueno, el próximo programa vamos a hablar del maestro. Vamos a ver a la luz de la palabra todas aquellas verdades que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acerca de lo que es un estigma, porque la gente piensa, llevo los estigmas porque ven la película por allí, pero eso no es una película, eso es una realidad. Así y una verdad que vivimos, y que si no afrontamos y confrontamos, viviremos limitados, viviremos marcados, discriminados y marginados, difamados. Si nos comemos esa mentira, como tú lo acabas de decir, si nos creemos esa mentira, viviremos engañados y no podremos desarrollar el potencial, no podremos crecer ni vivir la vida que Cristo ha preparado para nosotros. Por eso hemos traído este programa, para que usted analice. Tenemos el próximo lunes otro programa más que nos hará comprender, ampliaremos más este concepto de este tema, estigma versus las marcas de Jesús, que tanto hemos tenido que lidiar. Todos pasamos por ahí, hermanos. El Dios transicional lo hace de ya para allá, pero a veces nos cuesta a nosotros mismos aceptar la transición, el traslado, el que Dios nos haya librado de una situación y nos haya trasladado al reino de su Hijo amado. Amén. Así que le damos gracias al Señor Benito por este programa y nos estamos despidiendo de A los Pies del Maestro con los pastores Benito y Carmen de Cañate. Recuerda, el próximo lunes a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, aquí en el Facebook Live, Pastora Carmen de Cañate, en el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, y con todos los JV que también están allí con nosotros, que están conectados. Le damos gracias al Señor por sus vidas y que Dios les bendiga rica y grandemente a todos. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Así que los esperamos el próximo lunes, ya saben, a las 7 de la noche, en su programa A los Pies del Maestro Live. En otra nueva edición, recargado, renovado y con una palabra que sabemos que va a impactar tu vida. Así que quédate con nosotros lunes a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Bye bye.